En este tercer video de los verbos en pretérito indefinido, estudiaremos los verbos totalmente irregulares. Observemos cómo los verbos ser, dar e ir presentan sus irregularidades. Observen claramente cómo en el caso de estos verbos solo el verbo dar pues tiene esta D de la raíz, correcto, acá tenemos la raíz, y como los verbos ser e ir pues no presentan un rastro, por decirlo así, de nada de la raíz, aquí ir pues es cero, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es agregar esta preposición a para indicar que el verbo ir pues es con dirección a. Es muy importante tener claro también que el verbo dar pues a pesar de ser terminación ar utiliza la conjugación de er, e y r. Al principio les comenté cuando estábamos estudiando los verbos regulares que la tabla de conjugación de los verbos que terminan en ar, er e ir pues iba a hacernos muy útil. Observen que a pesar de que tenemos una diferencia entre ar, er e ir, los verbos de conjugación mixta pues funcionan de manera distinta. En este caso, para la persona yo, pues van a tomar la conjugación de e sin tilde. Después para la forma tú usan ere, ir, iste. Para usted, él y ella utilizan la o sin tilde. Esto es muy importante. Eliminan la tilde. No hay tilde en la conjugación. Y para la forma nosotros, las personas nosotros, ustedes, ellos y ellas, pues utilizan las formas de ere, ir. Entonces podríamos decir que es e, iste, o, imos y ieron. En las siguientes plantillas vamos a aprender cómo se pueden observar estas irregularidades en los verbos. Por ejemplo, el verbo andar, pues acá tenemos la raíz de andar, and, tenemos una partícula nueva dentro del verbo, más la conjugación, e, iste, o, imos, ieron. Entonces decimos anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvieron. El verbo estar presenta las mismas características, un elemento nuevo en la raíz, más la parte propiamente de la raíz, y diríamos estuve, entonces estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvieron. Igual sucede con otros verbos como tener, venir, querer y hacer. Por ejemplo, tener, tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvieron. Venir, vine, viniste, vino, vinimos, vinieron. Querer, quise, quisiste, quiso, quisimos, quisieron. Y el verbo hacer, que es muy particular, porque tenemos esta vocal que es una e con esta c. Entonces decimos hice, hiciste, hicimos e hicieron. Pero para él, ella y usted, esta c, por el contexto de esta o, debe cambiar a esta z. Otros verbos de este grupo son caber, saber, haber, poder y poner. Por ejemplo, caber, cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupieron. Saber, supe, supiste, supo, supimos, supieron. Poder, pude, pudiste, pudo, pudimos, pudieron. Poner, puse, pusiste, puso, pusimos, pusieron. Observen que aquí en algunos verbos pues se mantienen algunas partes de la raíz, mientras que otras se dan por eliminación. Por ejemplo, de caber tenemos solo la c, ¿verdad? Acá, con esta c, y el resto son elementos nuevos para conformar la raíz nueva. Y finalmente en esta plantilla tenemos el verbo haber,
que funciona como un verbo impersonal. Recuerden que el verbo haber en forma impersonal refiere a existencia. Tenemos también un subgrupo dentro de esta lista de verbos irregulares mixtos que establece que los verbos que terminan en -sir introducen una J a la raíz y en la tercera persona plural se conjuga con eron. Observemos los siguientes verbos: conducir, producir, traducir, decir, introducir, reducir y, por excepción, el verbo traer. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces los hablantes nativos de la lengua sí conjugan estos verbos de forma incorrecta. Dice tradució en lugar de tradujo, o conducieron en lugar de condujeron, o incluso dicen condujieron. Y recuerden que estamos diciendo que la conjugación correcta es eron. Y como nos queda claro también, pues el verbo traer ingresa dentro de este grupo por la vía de la excepción. Finalmente, vamos a concluir este apartado del pretérito indefinido con los usos de este tiempo verbal. El primero indica que se utiliza para una acción específica y puntual, sin repetición, en el pasado. Por ejemplo, ayer compré un anillo. Además, utilizamos el pretérito indefinido para expresar una acción en un tiempo delimitado con inicio y con final en el pasado. Por ejemplo, el verano pasado, el verano anterior, visité a mi tío Luis en Playa Sámara. Y además utilizamos el pretérito indefinido para expresar una secuencia de acciones en el pasado. Observen la secuencia. Ayer, cuando llegué a mi casa, me cambié y preparé la cena. Espero que estos 3 videos del pretérito indefinido hayan sido de su agrado y si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor diríjanse al foro de dudas académicas que está en la plataforma del TEC Digital y con gusto evacuaré sus dudas. Que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche.